Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo. El podcast de los corredores populares con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Tu Ritmo. Aquí estamos infieles a nuestra cita, porque un poco infieles somos de vez en cuando. Chema Martínez Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. No, puntuales. Somos puntuales en la impuntualidad, Luis. Perfectamente estrictos. Nos intentamos comprometer a hacer un episodio cada 2 semanas, ¿no? Hace ya un tiempo, a principios de año. O no sé si fue antes, pero al final, pues bueno, como la semana pasada hubo largo puente para mucha gente, sobre todo los que vivíamos en Madrid. Los oyentes no estaban. Era culpa de los oyentes, entonces, ¿no? Sí. Igual que tampoco había lectores en la newsletter y por lo tanto mandamos una newsletter sin newsletter el viernes pasado. Sí, ya. Pero bueno, al final mandaste la newsletter. No. Era una newsletter sin newsletter, pero era una newsletter. Era una newsletter sin bueno, lo que sea. Pero bueno, que casi todos los viernes y casi todos los 2 lunes, no sé cómo decir esa expresión. Todos los lunes cada 15 días. Casi lunes y otros no, estamos aquí de vez en cuando a tu ritmo y que nos encanta contar con vosotros y con vosotras y de todas formas, antes de arrancar y de presentar a nuestro profe, Quique Nieto, que va a estar por aquí con nosotros hoy hablando de un tema súper interesante, quiero recordaros que aunque en los últimos tiempos estemos un poquito menos presentes, seguimos aquí, que seguimos estando también en el grupo de Telegram, ¿verdad, Chema? En el A Tu Ritmo Chat, si entráis en Telegram, donde pues más o menos de vez en cuando sí que hay comentarios, debates, preguntas, respuestas sobre todos los temas relacionados con el mundo del running y las carreras. Así y que, la newsletter sí que intentamos que sea semanal. Incluso los días de mitad de un puente, Chema. Sí, a ver, sí, una cosa que lo que no nos falta a nosotros es rollo. O sea, nosotros rollo para contar tenemos. Lo que pasa es que, pues bueno, producir un podcast, pues, ¿qué os vamos a contar? Lleva su tiempo y lleva su dedicación y nos gusta traer a invitados como el que tenemos hoy y prepararlo bien para que el contenido sea interesante. Hacer un newsletter a veces es un poquito más improvisado y es parte de la gracia, ¿no? También contamos temas de una forma más relajada, más despreocupada y casi como lo haríamos en el bar con los colegas después de correr. Así es. Y a eso nos dedicamos. Y en el grupo de Telegram, en A Tu Ritmo Chat, pues de una manera parecida en realidad. Eso es, así que bueno, estamos en esos lugares. Uh-huh. También en este episodio quincenal, podemos decir, de A Tu Ritmo. Y bueno, pues de vez en cuando tenemos tiempo, pues publicamos algunos otros episodios extra, tanto en el resto de plataformas como en iVoox, exclusivamente para la gente que nos apoya también. Esa gente que nos apoya y que recibe, como digo, de vez en cuando algún contenido exclusivo o simplemente apoya el hecho que vamos a hacer este podcast, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, no nos genera ningún tipo de ingreso ni nada. Básicamente nos reporta gastos, poquitos, pero nos reporta gastos, y para mantenerlos, pues ahí están también muchos de los fans que contribuyen en iVoox, en esa plataforma, haciéndose fans. Así se llama, no es que nosotros nos queramos llamar fans, sino que es verdad que se llama así el programa de fans de personas que con una aportación de 1,5 € al mes mínimo, pues pueden acceder a algunos contenidos extra que subimos, pero también, y en principio eso es lo más importante, pues apoyan la existencia de este podcast. Bueno, dicho todo lo que tenemos que decir al comienzo, que si no luego la gente no se queda al final para escucharlo, vamos a ir con la historia de hoy. ¿Algo más que decir antes de arrancar, Chema? Sí, pero me voy a esperar a que esté Quique con nosotros, que os quería preguntar una cosa a los dos. Venga, perfecto. Pues cuando Quique entre y le demos paso y le saludemos, cuentas lo que quieras. Esto es A Tu Ritmo. Hola. Esto es A Tu Ritmo, con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor. Arranca, Chema. Bueno, primero voy a saludar a Quique. Hola, Quique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Nuestro corredor de historias, el profe. ¿Cómo quieres que te llamemos? Pues Quique, me podéis llamar directamente o ya me da igual. Recibo a la cara unas cuantas denominaciones todos los días y a la espalda también supongo que recibiré de vez en cuando otros nombres, pero bueno. Es lo que tienes el profesor. Claro que... Prefiero no saberlo, sí. Sí, cuando decimos que es Quique el profe, no es porque
sea un maestro en muchas cosas, ¿no? No es porque el hombre sepa sobre muchos temas relacionados con la historia, la literatura, el inglés, sino que es que efectivamente es profesor de inglés. Entonces, pues quizás algunos alumnos han puesto motes a este profesor y no saben ni cuáles son. Mm. ¿No? Sí, otros los sé, pero vamos. Vale. Podemos hablar en otro momento. Vale. Había Pues no sé. simplemente, para el que me conozca y sepa mi aspecto, había un político hace poco ya retirado y ahora dueño de una taberna que durante una época ¿En era serio? el mote diario prácticamente. No. Incluso cuando se retiró de la política, muchos me preguntaron si me voy a retirar también y tal. Pero Pero no sí, te sí, llamaban Pablo. Pablo Iglesias, te Sí, llamaban sí. el Coletas. No, No. el Coletas y luego Pablo Iglesias y además iban ganando en confianza y ya a la cara, pero bueno, dentro de lo que te pueden llamar y de lo que llaman a otros compañeros, pues bueno, no estaba mal parado porque... De todas formas, te digo una cosa, Quique, y los chavales son tan poco originales como los adultos, ¿eh? Porque Ujú. cuando yo llevaba Coletas, Coleta también me llaman el Coletas. Sí. Ya ves tú, o sea, el Coletas Ujú. o por el Pablo Iglesias. Y yo, bueno, pues... Ujú. Y algunos incluso insinuaban que si tenía la misma tendencia política que Pablo Iglesias. Digo, mira, no te voy a decir cuál es mi tendencia política, tampoco tengo por qué decírtelo, pero ¿por qué asumes que el hecho de que lleve coleta y de que hay un político que lleva coleta, tengo que tener la misma ideología política que ese político que lleva coleta? Es un poco absurdo, pero bueno. Bueno, Sí, pero no, eso es yo lo mismo, tampoco. eso es lo mismo que cuando vas a una, y me lo voy a llevar a nuestro terreno, ¿Sí? cuando vas a una carrera y ves a alguien con unas zapatillas con fibra de carbono, quiere decir que le importa mucho la marca que va a hacer en esa carrera y que se va a esforzar muchísimo por la... Bueno, no, que digo, Bueno, no No, tiene ya, mucho que no, no. pero sí, ya. sí. Que Bueno, Pero no, también, que no juzguéis a la gente por lo que lleva puesto ni por cómo se peina. no, pero justo, hablando Y os equivocaréis. de coincidencias, no sé si os ha pasado alguna vez esto que tú corres, alguien te conoce, tú corres, sí, oye, pues también mi vecino corre, tienes que conocerle, es un tipo que va, pues sale muchas veces con camisetas fluorescentes y va a bastantes carreras, seguro que le conoces. Dices, bueno, pues pues igual sí, seguro. pero seguro no. Es posible que le conozca, porque efectivamente corre mucha gente. A mí me ha pasado mucho eso que acabas de decir, Quique. Sí. Bueno, pues hoy, como está con nosotros Quique, vamos a hacer la sección del corredor de historias. Y ya sabes que Quique nos trae muchas historias que tienen que ver con la historia del atletismo o con la historia del running, que en muchos casos son muy conocidas, en otros casos no lo son tanto y por eso queremos traerlas aquí. En el caso de la historia de hoy, Quique, claro, no sé si vamos al terreno poco conocido, al menos en España. ¿De qué nos vas a hablar? Pues mira, yo creo que es poco conocido aquí y en el Reino Unido, que es de donde es el corredor del que hablamos. Tampoco conocido que se le conoció, se le llamó ya en aquel entonces, cuando él estaba corriendo, el The Ghost Runner, o sea, el corredor fantasma. Es un tipo que se llamaba John Tarrant y que fue, o sea, no figura en ninguno de los libros de historia, también por uno de los motivos que hablaremos más tarde, pero me ha parecido un personaje fascinante. Entonces, a través de él, pues tiene una historia que como atletas nos llama y nos puede motivar, pero también haces un recorrido por una parte de la historia del siglo XX muy interesante con él. Es que con ese nombre, como no nos va a dar ganas de saber quién es, ¿no? El corredor fantasma. Es que es intrigante en sí mismo ese mote. Sí. Uh-huh. ¿Y quién te puso sobre la pista, Quique, Pues, de esta historia o de este hombre? Pues mira, fue un proceso en 3 fases. Yo, aparte de oír el podcast de A Tu Ritmo de forma religiosa, ser fan, como decíais antes, aprovecho para meterlo aquí. Está muy bien que la gente se haga fan de las publicaciones, de los podcasts, de tal, que le gustan, ¿no? Porque es la manera de mantenerlo. Entonces, animo a todo el mundo a que se haga fan en iVoox y que siga la newsletter de Chema, aunque a veces sea como esta newsletter no es una newsletter, ¿no? Me recordaba a la pintura esta de Magritte de esto no es una pipa, esta pintura de la pipa, pues esta semana de esta newsletter no es una newsletter. Pero vamos, volviendo a esto, yo, uno de los podcasts que sigo y a veces escucho se llama Amazing Sports Stories, que es así como historias deportivas sorprendentes o alucinantes. Y el título era el corredor fantasma, y era un podcast de 15 minutos o así. Y bueno, suelen contar historias, pues recuerdo uno, por ejemplo, de unas chicas afganas que empezaron a hacer ciclismo. Ahora estaba oyendo las mujeres que intentaron hacer todos los 8000 y con Edurne pasaban una de ellas. O sea, son unas historias y un poco están en el margen de lo que es habitual. Y no oigo todas, pero esta sí que me llamó la atención. Y ahí me dirigió a un artículo en la web de la propia BBC. Y de ahí pasé a un libro que se llama El Corredor Fantasma y traducido, no está en español, claro, pero sería algo así como lo llaman La tragedia del hombre a quien no pudieron atrapar, de un autor que es Bill Jones, que lo he terminado justo hace
hace una semana y es cuando me puse en contacto contigo, Luis, para ver si había lugar para contar esto. Sí, bueno, tengo que decir que previamente ya nos habías hablado, además por separado, a Chema y a mí, de esta historia. A mí me habías pasado el podcast, que sí que lo he escuchado, el podcast de la BBC, y había leído yo también algo, no sé si el propio artículo ese al que te refieres o algún otro, pero sí me había informado un poco sobre el Ghost Runner y de hecho Chema y yo dijimos, bueno, pues tenemos que hablar de este tema y justo fue cuando me lo propusiste, Quique, hace unos días. Así que decidimos poner en marcha esta sección del corredor de historias que teníamos un poquito aparcada desde hace bastante tiempo ya. Es que es bueno, una a ver, haznos un pequeño resumen, entonces, de quién fue este hombre, John Tarrant, antes de entrar en más. Pues antes de meternos ya en su vida parte a parte, como titular os puedo decir que desde en los años 50 o 60 del pasado siglo XX fue uno de los mejores corredores. Ni mucho menos estamos hablando del mejor, de alguien que marcó un hito, pero sí que fue uno de esos que siempre en aquel momento en el que el atletismo no era ni mucho menos lo que era ahora, ni a nivel popular ni a nivel profesional, pues fue uno de los mejores de su país, pero esto contrasta con una vida triste, llena de tragedias ya desde niño y un sistema que le hizo víctima, en cierto modo, ¿no? Tiene una gran trayectoria como atleta, pero a nivel personal es una persona que creo que sufrió bastante, tanto por circunstancias históricas como personales, familiares, y además nos explica nos muestra una circunstancia que sucedía hasta relativamente poco, que es el problema de los profesionales, amateurs, y cuando no se puede competir, ¿no? Que sabéis, os explico un poco por encima, es que hasta en los años 50, 60, 70, hasta el año 80, cualquier deportista que había sido profesional no podía competir, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Ahora mismo esta distinción solo queda en el boxeo, pero esto querría decir que, por ejemplo, cualquier deportista que gana dinero y que se gana la vida con su deporte no podría participar. El autor del libro dice, por ejemplo, que pues Rafa Nadal no podría ser olímpico, ya que él es un tenista profesional, pero tampoco ninguno de los grandes atletas, ahora que Kipchoge va a participar en el maratón olímpico en París, pues no podría participar porque él ya ha sido profesional y ha recibido dinero por ganar. Se permitía simplemente recibir algún premio, pero que no tuviese una traducción económica inmediata, ¿no? Trofeos, cosas así honoríficas, pero ni siquiera se les permitía ganar en aquel entonces a los corredores o a los deportistas en general, digamos, no sé, se me ocurre una lavadora, un frigorífico, algo que tuviese un intercambio por valor monetario, porque en ese momento se convertirían en profesionales y no podían participar, ¿no? Este fue Era únicamente en los Juegos Olímpicos. No. Empezó eran los Juegos Olímpicos, pero esto se extendió a todas las competiciones nacionales e internacionales de la mayoría de los deportes. O sea, los deportistas podían ser profesionales y ganarse la vida como profesionales, pero no se les admitía, en este caso, en la Federación Inglesa de Atletismo. Si ellos habían sido profesionales de otro deporte, de atletismo, no había corredores profesionales, no podía participar en ninguna carrera, ¿no? Igual que aquí, por ejemplo, en España las organiza o tienen el amparo de las federaciones de atletismo, pues ninguna carrera que tuviese el amparo de la Federación Británica de Atletismo o no podían tampoco pertenecer a ningún club que estuviese bajo su paraguas. Entonces o tener algún patrocinador o algo así, claro. Nada, absolutamente, no podían tener patrocinador. O sea, era una situación, pues muy, muy complicada. Luego creo que entraremos un poquito más en detalle en eso, ¿verdad? Sobre todo relacionado con la historia de Tarrant. Sí. Pero yo recuerdo que en su momento ya hablamos de esto y escribí algún artículo sobre ello. Esto hacía hace muchísimos años, ¿no? Que grandísimos atletas pues no pudieran ganarse la vida a pesar de ser campeones olímpicos y que alguno de ellos tuviera que hacer eso hiciera eso después de acabar su ciclo olímpico, ¿no? O su vida, digamos, al más alto nivel, ¿no? Sí, o que hicieran trampas y ocultaran ciertos resultados o no aceptaran premios. Vamos a hablar, ¿no? Sí. Y en el caso en concreto que venía a mi cabeza era el de Jesse Owens, ¿no? Que él después ya de su carrera, después de haber ganado un montón de medallas y de haber sido el mejor atleta de su tiempo, resulta y de haber asombrado en Berlín a todos, ¿no? Resulta que tuvo que ganarse la vida haciendo competiciones tan absurdas como hombre contra caballo y hombre contra moto
y demás, porque era un hombre que estaba prácticamente en la ruina porque no había podido ganar dinero, ¿no? A Claro pesar de ser uno de los mejores. realmente era prácticamente humillante, ¿no? Una persona que ha llegado a donde ha llegado, que tenga que acabar haciendo unas carreras que son casi atracciones de feria, Justo. precisamente por esto, y solo después de haberse retirado oficialmente. Entonces, claro, una situación pues bastante dramática. Claro. Bueno, ahora nos cuentas cómo le afectó precisamente a John Tarrant, pero creo que nos falta como una pieza de su historia, ¿no? Antes de que llegara a ser deportista incluso, ¿influyó su infancia? ¿Cómo fue la infancia de John Tarrant para Pues que mira, llegara? toda la vida de John Tarrant es bastante triste, ¿no? Es un poco, recuerda estas novelas o estas películas de Dickens y de un Londres mucho más oscuro del que es ahora, pues y es reflejo de una parte del siglo XX. John Tarrant nació en 1932, con lo que con ya 8 años él es evacuado. Él nació en Londres, en el oeste de Londres, pero con 8 años, con el comienzo de los bombardeos alemanes sobre Londres, es evacuado junto con muchos otros niños y se le lleva a las afueras a un internado. Y mientras está en el internado, su madre muere, no tiene que ver nada con la guerra, ya muere de tuberculosis, y su padre, que está participando en la guerra, cuando se le desmoviliza ya porque ha terminado, conoce a otra mujer, se casa de nuevo. Y estos, tanto John como su hermano Víctor, que es una figura constante en su vida, porque siempre estuvieron juntos, es su hermano menor, siguieron este internado en unas condiciones cada vez peores. Durante la guerra parece ser que en el internado tenían algún tipo de subsidio porque eran hijos de muchos evacuados, pero luego ya se quedan allí y es un orfanato, ya digo, de película que lo que nos podemos imaginar, ¿no? En las peores condiciones posibles, y no sale hasta 1947, 2 años después de acabar la guerra, cuando su padre se ha casado de nuevo y no solo se ha casado de nuevo, sino que se ha mudado al norte de Inglaterra y se siente de repente una familia pues que no es la propia, ¿no? Ha pasado de los 8 a los 15 años en un internado y de repente se ve trasplantado a un sitio totalmente diferente. Uh-huh. ¿Y cómo se adapta a esta situación? Si es que se adapta. Pues mira, lo ven muy mal. O sea, hay cosas que él, por ejemplo, se quejaba de que su nueva casa era muy desordenada, que no había una rutina y claro, es un niño que se ha criado en un internado donde por encima de todo está la rutina, el silencio, el orden y además van a una zona muy diferente. El norte de Inglaterra todavía hoy en día hay diferencias geográficas entre, bueno, en cualquier sitio del país, ¿no? Pero en aquel entonces pues sí que era otro mundo. Y encuentra su vía de escape o su entretenimiento en el deporte y sobre todo es en el boxeo, ¿no? Está durante un año más o menos así boxeando, pero no boxea de forma profesional, sino que él participa en torneos que hay o en peleas, digamos más bien, que hay por las noches, los viernes, para que la gente vaya y mientras toma cervezas, hagan apuestas o para que se entretenga el pueblo en los años de la posguerra, en unos años muy duros, pues es una forma de entretenimiento. Y durante este año él no logra ni mucho menos ganarse la vida con esto, pero sí que es verdad que pues cuando ganaba una pelea les daban algún tipo de premio, recompensa, y logró ganar 17 libras después de un año, que hoy en día, al cambio de hoy en día, serían unos 400 euros, transformado con la inflación y tal. Entonces, a pesar de que era solo un entretenimiento para el público, pues sí que es verdad que él ganó un cierto dinero, ¿no? O sea que, bueno, él es lo que hizo de joven, pero tampoco esto le llenó, no llegó a nada en el boxeo y no encontraba su camino. Pero esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El haber participado en estos combates de exhibición ya le hacía dejar de ser amateur, claro, ya no podía participar. Sí, claro, es que las reglas de este tiempo, como hemos dicho antes, favorecían realmente a los ricos. Está esta idea del, no sé, del deportista gentleman, ¿no? Que él se dedicaba a cosas más nobles, entre comillas, y el deporte era un complemento, ¿no? Los pobres, sin embargo, necesitaban comer y necesitaban ganar un dinero, entonces o se dedicaban a una cosa o a otra, ¿no? El ideal que había en este entonces, pues eran los estudiantes. O sea, aquí hemos hablado de Roger Bannister y su récord de la primera milla por debajo de 4 minutos, de Basher, que luego fue que se hizo político. Hay toda una serie de gente que estaba estudiando en Oxford, por ejemplo, y se dedicaba a entrenar. Entonces, Roger Bannister, por ejemplo, después se hizo cirujano y, de hecho, cuando le dieron su reconocimiento por parte de la corona británica,
parte de este reconocimiento fue por sus labores como cirujano, además de como corredor, ¿no? Sin embargo, John Tarrant pues no tenía dinero de ningún tipo ni ingresos si no estaban de este tipo, si no eran de este tipo deportivos o bien con trabajos diversos que fue realizando durante su vida. Por cierto, para sumar también una historia más que tiene que ver con eso de los atletas profesionales o los deportistas profesionales y si pueden participar o no en ciertas competiciones, hay una serie de Netflix, no sé si la habéis visto, que se llama Un juego de caballeros, que habla en este caso de los orígenes del fútbol y de los clubes de fútbol en el Reino Unido también. Y bueno, entre otras muchas cosas, hay uno de los conflictos, una de las tramas tiene que ver con eso, con el hecho de que se contrate a ciertos, se fiche a un par de, ¿no? de futbolistas que en realidad son profesionales, pero no se les intenta hacer pasar por no profesionales para intentar salvar las cuestiones legales de las competiciones y demás, ¿no? Y era un poco el inicio de los piques también de los clubes de fútbol en el Reino Unido. Era finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por ahí transcurre la historia de esta serie, Un juego de caballeros, por si queréis verla, está bastante bien, ¿eh? Bueno, pero volvamos a lo que nos ocupa, que es la historia de John Tarrant, ¿no? Y hemos explicado en qué situación se encontraba desde el punto de vista económico y vital en ese momento. Era boxeador, pero claro, si estamos en un podcast de running o de atletismo, entiendo que en algún momento empezó a correr este hombre, ¿no? Sí, él corre, bueno, como parte de su entrenamiento y corre, cada vez lo va haciendo mejor y con su carácter, que todo el mundo, incluso los más allegados, lo definen como un carácter muy difícil, pues es un tipo que disfruta la soledad, de buscar sus límites, tiene una especial tolerancia al dolor, también quizá debido por todo a lo que ha sufrido, ¿no? Y entonces cada vez va corriendo más, va corriendo mejor y no sé, es este momento en el que él decide afiliarse o hacerse miembro de un club para poder correr profesionalmente y declara lo que hizo unos años atrás, aunque realmente no tenía por qué hacerlo, porque él le pregunta en el formulario que si ha ganado como profesional y ya os he comentado que no sé si, o sea, no estaba claro que él hubiese sido profesional, pero sí que es verdad que ganó dinero derivado de una actividad deportiva. Y ahí empieza su calvario. Le devuelven el dinero que había mandado para hacerse miembro de que se llamaba Amateur Athletics Association, o sea, la Asociación de Atletas Amateur, era el equivalente a la Federación Española de Atletismo, digamos, ¿no? Y ya no puede participar en ninguna carrera, a pesar de la buena forma que tiene. Es más, en el club al que se iba a afiliar le dicen que no puede ni siquiera hacerse miembro de ese club porque todo el club podría perder, como castigo, podría perder su membresía, su pertenencia a esta asociación. Y tras mucho pensarlo decide convertirse en el corredor fantasma. Para poder participar en las carreras. Claro, en estas carreras lo que hacía tenemos que volver atrás, o sea, ahora mismo el corredor pirata existe en muchas carreras, pero el corredor pirata no gana la carrera o no va segundo a la carrera normalmente, o el que fotocopia el dorsal o todas estas cosas de las que somos conscientes. Entonces, él iba camuflado hasta la salida, entonces cuenta que iba con una gabardina, con una gorra, y su hermano, de nuevo Víctor que se llamaba, le llevaba hasta la línea de salida prácticamente. Eran carreras con a lo mejor 50, 70 participantes, estamos hablando de los maratones, ¿no? Entonces, justo cuando daban el disparo de salida, él se unía a los corredores. Y la verdad es que... Ya. Sí, no, él ya salía sin más y sin dorsal. Oye, claro, era el único que no llevaba dorsal y... O sea, él no llevaba dorsal y no llevaba gabardina ya cuando se ponía a correr. No, claro, se quitaba todo, se efectivamente. Para que no le pillaran antes, no le reconocieran. Claro, él era uno más de los que estaba ahí en la salida, pero cuenta claro que estamos hablando de carreras de verano, de invierno y con toda meteorología. Entonces, pues él había veces que tenía que esperar en el coche y cuando oía el disparo de salida es cuando salía del coche que estaba aparcado cerca, otras veces iban en moto porque el coche lo habían localizado, o sea, era un poco el enemigo público número uno. Sí que había aquí que, por tanto, sí que se le conocía, la propia Federación Amateur, ¿no? de atletismo sabía de él, sabía que podía colarse las carreras, ¿no? Sabían de él porque él él para empezar había escrito muchas veces a la Federación, esto era un tema candente para ellos
y porque él cada vez que se lo denegaban volvía a pedirlo y escribía una carta. Y además era un mundo muy, muy pequeño el de los corredores del norte de Inglaterra. Y sí que esto que contaba antes tengo un vecino que corre, igual le conoces, pues ahí sí que a lo mejor era posible, porque ya digo que la mayoría de las carreras no tenían más allá de 50 corredores profesionales, ¿no? Entonces sabían que lo iba a intentar hacer, pero bueno, él una vez que ya empezaba a correr, tenían que permitirlo porque no se iban a meter a sacar a este competidor. Y además parece ser que los competidores suyos tenían un respeto por John Tarrant, porque al fin y al cabo creo que es un deporte nuestro en el que cada uno vale lo que vale su carrera. O sea, no, bueno, si el tipo era bueno y les ganaba o lograba aguantar con ellos, pues tampoco el resto de competidores tenía por qué empujarle, echarle o zancadillearle, ¿no? Entonces, a veces ganaba, a veces no, pero sí que es verdad que ganó carreras muy importantes de la época, aunque no están reconocidas, como el Maratón de Liverpool o la carrera de Londres a Brighton, de unos 100 kilómetros, que esa la ganó 2 veces, por ejemplo. Y eso es muy curioso, ¿no? Es un tipo que tenía hambre de correr y que corría todas las distancias, todos los fines de semana. A mí me recuerda un poco su enfado al de La soledad del corredor de fondo, esta historia que hemos comentado aquí también, y esta expresión que ha quedado, y es de esta época en la que la juventud inglesa se va enfadando, ¿no? Es una época que además tiene su reflejo en la literatura, que le llaman los angry young men, que son los jóvenes enojados o enfadados, y se le ve, o sea, se ve un resentimiento, quizá porque han pasado una posguerra difícil, porque no son héroes como sus padres, porque no se rebelan como los de los años 60. Entonces están esos años, ese final de los 50, que fueron años difíciles, y él es uno de estos hombres enfadados contra un sistema que parece como que les ha engañado, que no les da lo que ellos han ofrecido, ¿no? Dejando que me apunte algo, el libro del que acabas de hablar, que también se convirtió en película, La soledad del corredor de fondo, muy buena, y en una canción de Iron Maiden, por cierto, que se llama así precisamente por el libro, es una obra escrita por John Sillitoe, ¿no? Y que sí que tiene que ver con el atletismo, con el cross country sobre todo, y también con eso que dices tú, ¿no? Con esos jóvenes enfadados y esos jóvenes que no encuentran un lugar, ¿no? En su vida, en un tiempo en Inglaterra en el que las cosas pues estaban bastante mal, los años después de la guerra y demás, ¿no? Y que con crisis y con problemas económicos, y que al final muchos de ellos pues se daban a la delincuencia, ¿no? Sobre todo algunos que vivían en zonas pues bastante deprimidas, ¿no? Como es el caso del protagonista de la obra de La soledad del corredor de fondo. Y una cosa, claro, entiendo, antes de seguir, que esas carreras que ganaban no le reportaban ningún tipo de premio ni nada, ¿no? No ya económico, evidentemente, no habría. Económico no había, pero tampoco el reconocimiento, ni él batió récords, sobre todo eran récords un poco fuera de lo común, ¿no? De estos de a ver quién tardaba menos en hacer 50 millas en una pista de atletismo, quién tardaba distancia en 24 horas, en cosas de este tipo, pues eso no figura en ningún sitio, ni en ninguno de los rankings, ni en ninguna de las clasificaciones de la época aparecía él, el ganador era el siguiente. Entonces esto aumentaba, volviendo a esto del enfado, ¿no? Esto aumentaba el enfado por la injusticia de ver que él había ganado, y que luego había a veces lo que había era simplemente, bueno, un banquete, había una recepción para los corredores y él ni siquiera tenía derecho a cenar o a comer ese día gratis, como el resto de corredores, porque no le dejaban entrar. Entonces, bueno, pues era una situación un tanto dantesca, ¿no? Porque los jueces miraban hacia otro lado, este tipo en vez de ganar era como si hubiese cruzado pues un fantasma, ¿no? La meta, y entonces el siguiente en llegar era el ganador realmente. Claro, tú imagínate ahora que hablamos de los piratas o que los que falsifican o se meten en las carreras sin dorsal y demás, que ganar alguno una carrera. Estoy seguro que si alguien va a ganar una carrera hoy en día, se apunta sí o sí, porque, joder, si algo queremos precisamente es ese reconocimiento. Pero claro, ya no solo le valía ser un joven enfadado y estar peleado con el sistema, sino que era muy buen atleta. ¿Se sabe algo de cómo entrenaba o de cómo se preparaba? Sí, te digo antes que su reconocimiento vino y el mote vino de los periódicos. O sea, esta situación rápidamente los que siguen el atletismo lo dan a conocer, ¿no? Hay un corredor muy bueno y tal, y es su única manera. Y luego esto le sirve, lejos de desanimarse, le sirve para obsesionarse más con correr. Vemos que es un tipo
totalmente obsesionado por su entrenamiento. Incluso cuentan que el día siguiente a su boda, él se levantó por la mañana pronto y se fue a correr, que durante el viaje de novios, la luna de miel, él también todos los días tenía que entrenar, no hacía vacaciones y de hecho cambió muchas veces de trabajo buscando siempre un trabajo en el que él pudiese entrenar. De hecho, cambia su situación un tiempo después y me adelanto un poco. Y una vez que ya él sí que puede correr de manera oficial solo en el Reino Unido, un aficionado al atletismo le consigue trabajo en el ejército, no como militar, sino como mantenimiento, limpiador, tal, para que pueda participar en el equipo de atletismo de ese regimiento y ganar todos los campeonatos militares que hay. Y él acepta el trabajo simplemente porque sabe que puede entrenar. Entonces él sigue haciendo su carrera de incógnito, absolutamente todas las distancias y con un carácter muy, muy, muy obsesivo. Y ya digo que él cambiaba de trabajo y más adelante, me adelanto un poco, cambió incluso de país pensando dónde podía entrenar mejor y no tenía problema de estar sin vacaciones, en no celebrar o no disfrutar de su luna de miel simplemente por seguir entrenando. Y yo digo una cosa, ahora que estabas hablando, ¿no?, de lo del ejército y tal, imagino que estando allí y perteneciendo al ejército, si ganaba una competición sí que le daban, ¿no?, el reconocimiento. Sí, ya estando en el ejército, lo que pasa es que hubo un cambio en la situación porque por alguien, bueno, en este caso fue Chris Basser, que luego fue la liebre de Roger Bannister en su intento de bajar de los 4 minutos en la milla, y luego fue uno de los fundadores del Maratón de Londres, junto con uno de los uno de los protagonistas de Carros de Fuego, que también pintaba mucho en aquel entonces, toman interés en este caso y entonces empiezan a investigar qué ha pasado con John Tarrant. Y se da cuenta de que hay un resquicio legal en la ley inglesa que dice que una persona no puede haber sido miembro de una asociación profesional de deportistas. Bueno, pues ellos tienen prueba de que nunca John Tarrant fue miembro de la Asociación Profesional de Boxeadores. Él fue boxeador, pero no se inscribió en esta asociación, con lo cual este tecnicismo... No era profesional. Claro, él no fue nunca profesional del boxeo, aunque ganó dinero en el boxeo. Entonces, como en la ley británica parece ser que lo que decían aquel entonces es que no podía haber sido miembro de una asociación profesional, no se refería al dinero, en ese caso, y contra su voluntad, le permiten competir en atletismo en el Reino Unido, pero esto no le levanta la prohibición internacional, porque en aquel entonces el Comité Olímpico Internacional lo que sí que establecía es que no hubiese ganado nunca dinero, no entraba en que hubiese sido miembro de una federación o no, lo cual le supone una gran decepción porque él tenía las marcas y tenía la ilusión de ir a los Juegos Olímpicos de Roma. Y esto le provocó una gran decepción. Sí que es verdad que empezó a participar de forma legal y desde entonces algunos de sus récords y carreras ganadas sí que aparecen en el palmarés oficial, pero claro, le quedó esta espina clavada. Claro, eso os podía haber visto ayer con Bekele, allí en Roma, ¿no? Sí. Sí. Con Bikila, quieres decir, que es su primo con otras vocales. Con Bikila, perdón. Con Bekele, malo. Bikila está pensando. No, Bekele es que va a correr los Juegos Olímpicos. Sí. Confirmadísimo, por cierto. Sí. Pero por lo menos lo que sí consigue es que puede participar en las carreras que a él le gustaba participar, claro. Sí, efectivamente. Dentro del Reino Unido ya sí que algunas aparecen en los rankings y aparece en la historia de estas carreras. Y en los récords que batió, aunque ya os dije antes que eran unos récords un tanto inusuales, y ya este corredor que iba con su estilo raro y sin ningún tipo de táctica. Él tiraba desde el principio y si aguantaba bien y si reventaba 2 o 3 millas antes de llegar, pues tampoco pasaba nada, luego se recuperaba, o sea, era un corredor muy, muy agónico y muy anárquico, ¿no? Y también irregular porque tenía frecuentes problemas de estómago. Era algo muy infrecuente en otros corredores, pero había carreras en las que o bien tenía que abandonar o si no tenía que pararse 3, 4, 5 veces por problemas graves de estómago, lo cual será una de sus siguientes tragedias, ¿no? Pero llegados a este punto, John Tarrant está cansado de correr en Inglaterra y de dar un poco de vueltas sabiendo que
no le van a reconocer internacionalmente, no reconocerán ningún récord suyo internacional ni puede correr fuera y busca nuevos retos y dar una nueva dimensión a su vida. ¿Pero dónde puede buscar nuevos retos este hombre? Pues mira, en el extranjero. Creo que aquí alguna vez hemos hablado del Comrades Marathon, ¿no? Del maratón de los camaradas que se disputa en Sudáfrica. Es una carrera de 88 kilómetros en Sudáfrica, que hoy en día es la carrera más popular de allí, que participan 25.000 personas repito, una carrera de prácticamente 90 kilómetros y participan 25.000 y hay tortas por participar. O sea, está limitada. Es una carrera que va, que sale o llega a la ciudad de Durban y entonces, en los años 60, comenzó a permitir que participasen ingleses por primera vez. Lo gana un inglés y empiezan a darle un cierto bombo y publicidad allí. Y esta ciudad, que empezó en 1921, cuando se quiso honrar a los camaradas, de ahí el nombre, que murió en la Primera Guerra Mundial en Sudáfrica, pues en aquel entonces estaba cobrando popularidad y John oye hablar de esta ciudad y decide participar de nuevo, pero se ve obligado a hacerlo como fantasma porque seguía estando prohibido participar en cualquier carrera internacional e incluso cualquier carrera que lo aceptase o corredor que corriese contra él tenía el riesgo de perder su estatus. Entonces, logra ir allí por una acuestación popular y un mecenas que sabe de su historia y le da dinero para que vaya y participa como fantasma, retoma otra vez su identidad fantasma y participa en el maratón de los camaradas. A lo mejor lo que echaba de menos era participar como fantasma en las carreras. Sí, yo creo que algo de eso le habría, yo el gusto a esto. Claro, es extraño porque estaba mirando hasta qué año es colonia británica Sudáfrica. Se supone 61. Que él era ciudadano de... ¿no? Sí, pero hasta el 61, ¿no? Es lo que has dicho no, pero has dicho que en el 61 habrían... dejan antes, o sea, la historia es que en este momento también Sudáfrica estaba, ya el apartheid estaba en pleno apogeo y empieza, o sea, está en una situación complicada, ¿no? Porque esto es lo que decía antes de que esto es un reflejo del siglo XX. Sudáfrica tiene el problema de que empiezan a boicotearla el resto de países africanos, sin duda, pero también países europeos y la aíslan deportivamente, ¿no? Sí, que es algo que dura hasta el 92, cuando viene, 91, 92, cuando participa por primera vez en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Sudáfrica. Si habéis visto la película de Invictus o el libro del Factor Humano de John Carlin, cuenta lo del Mundial de Rugby, ¿no? Pero aunque Sudáfrica ya era independiente, pues tenía todavía muchos vínculos con la metrópolis de aquel entonces y lo abren a corredores extranjeros. Lo que pasa es que van ingleses y al que ganaba le regalaban el participar al año siguiente del viaje y también algunas de las, pues por ejemplo, la carrera de Londres a Brighton, el que ganase esa carrera, el premio que le daban era participar en esta historia de no poder dar premios, pues le daban el derecho a participar en la carrera del maratón de los camaradas y le pagaban el viaje, pero no le daban ningún tipo de prestación económica, ¿no? Pues entonces él yo creo que por esto es por lo que decidió participar. En cualquier caso, sí que es cierto que lo de viajar a Sudáfrica era, en su caso, no voy a decir más fácil, ¿no? Pero sí tenía más sentido por el hecho de que Sudáfrica sí que había sido hasta ese momento una colonia del Reino Unido, ¿no? Sí. Entonces, y aparte que posteriormente, pues eso, justo fueron los años duros y malos del apartheid y todo eso, ¿no? Justo posteriormente a que ya se declarase la independencia y dejase de ser oficialmente y técnicamente una colonia del Reino Unido, ¿no? Entonces, allí imagino que yo qué sé, da otro sentido a su vida, ¿no? ¿Qué siente allí cuando está viviendo allí? ¿Qué pasa? Pues a pesar de que él no puede participar, el éxito deportivo que él logra es relativo, aunque la historia le sigue hasta allí, ¿no? Porque rápidamente los periódicos han llegado y llega esta historia, pero él descubre allí otros fantasmas. Hay otros corredores fantasmas en la salida del maratón de los camaradas, y son los corredores que no pueden participar por el apartheid en ese momento. Entonces, allí los llamaban colored, ¿no? Los de color, quiere decir los no blancos, o sea, los indios, que había bastantes también porque dentro del Imperio Británico se fueron moviendo y había, pues, por ejemplo, también llegaron muchos a Uganda, a Sudáfrica, a Nigeria,
llegaron bastantes corredores, llegaron gente de la India y también, por supuesto, negros a los que les gustaba correr y no podían correr. Entonces estos corrían también de pirata o de fantasmas y él se ganó el aprecio popular allí y parece que encontró por primera vez en su vida, tal vez encontró su lugar, ¿no? Estos cambios de trabajo de los que hablábamos antes, pues en esta ocasión cambia de país directamente para quedarse en Sudáfrica, entrenar mejor, el tiempo es mejor, hay una nueva realidad y le parece como que puede empezar de cero y dar un nuevo ángulo a su vida en Sudáfrica. Parece ser que, según se desprende del libro, es el momento en el que más feliz fue en su vida, aunque dentro de esta obsesión por correr, él se va solo, sin su familia, pero como él tiene este objetivo de ganar el maratón de los camaradas y ve que allí puede entrenar, pues no le importa estar más de un año sin su familia porque se dedica a ir corriendo hasta la fábrica en la que trabaja, volver corriendo, entrenar y encontrar un nuevo entorno. O sea que establece su vida de nuevo en Sudáfrica y se queda allí, claro. Sí, durante unos años se quedó allí instalado. Qué curioso. ¿Y qué tipo de vida empieza a hacer allí? Claro. Pues mira, es un hombre que trabaja en la estación moviendo las mercancías que llegan por tren y entonces esto lo hace con una máquina, con lo cual le permite estar bastante descansado. El clima también es más benigno, encuentra gente con la que entrenar y entonces ya digo que en este momento él se ve pues que se olvida un poco quizá de sus traumas, de sus problemas en Inglaterra con la ley y de su enfado del que hablábamos antes y su insatisfacción vital y encuentra pues todavía además nuevos ángulos a su vida, ¿no? Uh-huh. Y en esa vida, ¿qué más puede hacer, ¿no? Un hombre como John Tarrant. Pues un rebelde por naturaleza como era él, pues resulta que se ponen en contacto con él los otros corredores fantasmas de esta época y deciden organizar todos aquellos que están excluidos del maratón de los camaradas, que son las mujeres, pero sobre todo todos los no blancos, organizan una carrera fantasma totalmente en la que son indios y negros los que participan, pero para lograr el espaldarazo definitivo piden que algún corredor blanco de prestigio también corra. Sus compañeros, unos porque iban a perder por todo lo que tenían que perder, tanto a nivel profesional como personal, o por cobardía, o por sus políticas, o sea, él parece ser que no guardaba mucho rencor en este tema. Todos deciden que no pueden participar, excepto John Tarrant, que no tiene nada que perder absolutamente. Entonces es el único blanco que participa en el se llama el Gold Top Marathon, ¿no? Bueno, maratón lo llaman, pero es también una carrera de 90 kilómetros en la que es el único blanco y es el ganador porque es el único atleta profesional o que ha sido profesional y logra abrir poco a poco un camino y al año siguiente él parece ser que decía de broma que al año siguiente se dobló el número de participantes blancos porque participaron 2 y él volvió a ganar, pero poco a poco esto se le fue dando más repercusión y en 1975 el Maratón de los Camaradas permite a mujeres y otras razas participar, lo cual es un hecho totalmente insólito porque en otros deportes, en el fútbol, en el rugby, no estaban integrados en absoluto. O sea, es una sociedad que le quedan todavía 15 años para que saquen a Mandela de la cárcel, no ni siquiera que sea presidente. Entonces, a mí me gustaría pensar que el que John Tarrant se atreva a correr con corredores que no son blancos y que gane y dé su figura con un cierto prestigio, pues que esto contribuyó, ¿no? Que parece que es un tipo que aunque nunca ganó el Maratón de los Camaradas, tenía un cierto carisma y a la vez no tenía nada que perder, ¿no? Ya era una persona a la que le habían arrebatado todo y es el que puede hacer un poco lo que él quiere y apoyarse. Pero también es cierto que después de esto es su última contribución, porque ya volvió al Reino Unido donde vive, digamos, su tragedia final, ya para terminar con su vida triste. ¿Más tragedias? Desde luego, esto es un tipo muy joven, ¿no? ¿Qué es eso de su tragedia final? Sí, bueno, es una vida de superhéroe, vamos. Sí, es una vida, es una vida muy, muy tremenda. Es una vida que lees su historia y te va dejando mal cuerpo, ¿no? Porque dices, este hombre parece ser que nunca llega a su potencial.
y es efectivamente su tragedia definitiva porque las molestias en las carreras que os he hablado antes, estomacales y estos desajustes, pues el resultado, o vamos, la causa es que él sufría un cáncer de estómago. A pesar de eso, siguió corriendo casi hasta el final de su vida, donde sí que pudo participar en algunas últimas carreras, hacer últimos intentos de récord, e incluso su última carrera fue el correr 10 millas alrededor del campo de fútbol local antes de un partido del equipo de su ciudad, de Hereford, y murió a los 42 años, ¿no? Joven. Es muy joven y todavía, bueno, hasta que él ya cayó enfermo y estuvo en el hospital, pues prácticamente en su plenitud, plenitud de forma. Vaya, qué historia. Final más triste también, ¿no? Sí. Es una historia, ya digo, es una historia muy, muy triste desde niño hasta el final. Un hombre un hombre enfadado, pero quizá con razón, ¿no? Con este enfado. Bueno, y que contribuyó a cambiar muchas cosas de este deporte, incluso de la sociedad, ¿no? Y ahora, a toro pasado, poca huella ha dejado, ¿no? O poco legado. Sí, bueno, es un tipo que no ha sido olvidado del todo, aunque realmente está en los márgenes de la historia. O sea, lo obvio es que él, su ejemplo y su caso fue uno de los que se fue citando cuando se cambió el sistema de que todos los corredores tenían que ser amateur o que todos los deportistas, y sí que se usó como un precedente de cómo ha habido muchas injusticias, entre ellas la suya. Había muchas más injusticias, pero John Tarrant fue de los que se rebeló, y se supone que muchos otros habrían dicho, bueno, pues no puedo ser profesional de X deporte, he sido profesional y no puedo competir y dedicarme a ello, pues lo dejo y me pongo a trabajar de otra cosa, ¿no? O no lo plantearon, pero sí que ahí apareció, y también pues su contribución en Sudáfrica. Y en los últimos años se ha recuperado su figura en su ciudad natal, su ciudad natal, perdón, no, porque es Londres, pero en su ciudad adoptiva, donde luego fue a vivir él después de irse de casa de sus padres. Hace unos 10 años, se hizo una estatua, ahí hay una estatua a John Tarrant en su ciudad, que fue por una acuestación popular, por lo que ahora llamamos un crowdfunding. Hay un club de atletismo que se llama The Ghost Runners, ¿no? Los corredores fantasmas, en el que entrenó mucho tiempo su propio hermano, que es muy curioso el caso del hermano, como quizá debido al tipo de persona que era John Tarrant, su hermano no se casó nunca y decía que él sentía que, aunque fuese hermano pequeño, que a él le había protegido tanto John, que él tenía que protegerle ahora, tenía que ayudarle, y le apoyó en todo, incluso económicamente, ¿no? Tiene una calle pequeña, porque es un callejón, ¿no? Pero sí que le han puesto una calle en su ciudad. Está la John Tarrant Cup, que es una carrera y que se le hace una carrera y alguien destacado, y bueno, y también John ha contado con el homenaje que le hemos dado, de que es hablar de él en A Tu Ritmo, que no se habla de cualquiera, ¿no? No es poca Muchas cosa. gracias por traerlo. Vaya historión. Antes de despedirte y de ir concluyendo, quiero volver a algo que decías antes sobre la obsesión por correr de John Tarrant y el hecho de que incluso el día de su boda corrió. A ver, nosotros no hemos llegado a los límites obsesivos de John Tarrant y a las carreras que ha hecho, sí, y a los entrenamientos tan locos que él perpetraba, pero aquí Chema y yo, el día de nuestras bodas respectivas, corrimos. Yo corrí el día de mi boda, yo salí a correr esa mañana, porque es verdad que fue una boda ahí en mitad de la pandemia en 2020, finales de 2020, y era una boda en petit comité, no se podía hacer más, la verdad, estaba todo medio cerrado, todas las comunidades, y la boda era a las 12 del mediodía en la Junta de Distrito de al lado de casa. Dije, bueno, total, hasta las 12 voy a hacer, pues algo a correr un ratillo. Y me fui a correr y después, nada, compré un ramo de rosas y cosas y me fui. En vez de comprar los churros, las rosas para casarse. Y me fui después a la Junta de Distrito y nos casó el concejal. No es tan raro, no es tan raro. Bueno, y además hay que decir encima que tú y yo corrimos en la mía. Y lo es la tuya, porque en tu boda, ¿verdad? Cuenta, Chema, parte de la boda en sí era ir a correr. Sí, hicimos una pequeña recreación, una pista de atletismo que hay en mi barrio, cerca donde la celebramos la ceremonia, y hicimos parte de las fotos del reportaje fotográfico. Fue una pista de atletismo con todos los invitados vestidos de traje y dimos una vuelta todos juntos. Yo me puse el Garmin y contó como entrenamiento, también tengo que decir, 200 metros entrené ese día. Y sí, corrimos, fue muy divertido. Un muy especial. Pero vamos, yo conozco gente que ha hecho ultras el día de su boda, no ultras, pero trails bastante largos el día de su boda también. Sí, hay algunos que conocemos que sí. Es mucho más loco para nosotros en ese sentido, básicamente porque luego
pues nos da mil vueltas. Sí. Oye, y una cosa, lo que os iba a preguntar antes, por cierto, que además que veniendo del tema, yo cuando me dijiste, Quique, lo del corredor fantasma, yo me vino a la mente algo que... El corredor que dice, yo soy el mejor, yo corro muy rápido. Hostia, pues ese es otro tema también. No, yo iba a decir el del entrenamiento fantasma. No sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez. Del descanso. El no decirle a la gente que estás entrenando o entrenarte en secreto para mejorar y de repente presentarte una carrera y decir, ¡raca! Aquí estoy yo. Bueno, es que eso también yo creo que es un poco estos tiempos en los que vivimos con tanto lo voy a subir, voy a hacer el entrenamiento, voy a contarlo, o sea, también hay un cierto placer en entrenar con tu reloj o sin reloj y no contarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que existe el corredor fantasma y el corredor que todo el mundo, yo creo que habéis visto y todos los oyentes lo habrán visto, esta viñeta que, no sé si es de Óscar de 72 kilos, que están todos en la línea de salida y todos están quejándose de he dormido mal, el niño, tengo la tripa, no he podido entrenar, o sea, creo que hay mucho fantasma. Hay unos cuantos los que dice Luis, pero también hay otros que han ido entrenando a las 5 de la mañana para que nadie se dé cuenta y ponerse fuertes. Hay muchos conceptos de fantasma que aplican a los corredores y, bueno, afortunadamente nadie lo tiene que hacer para participar en pruebas en las que no le dejan. Me ha gustado la historia y me gusta más, en este caso, esta acepción del corredor fantasma, ¿no? La historia que hemos contado hoy gracias a Quique Nieto, el corredor de historias. Pues nada, Quique, tú el día de tu boda no corriste, ¿no? No, yo el día de mi boda no y luego de luna de miel tampoco porque fui a la India y os puedo garantizar que no es el mejor lugar para pasear, correr o ese es un sitio maravilloso, pero no, si alguien quiere hacer un entrenamiento de calidad, pues igual debería irse a Suecia mejor que a la India en verano. A Noruega, como hice yo. O a Noruega, efectivamente. Entonces, sí. Que es verdad que viajar, o sea, lo hemos hablado más veces, uno de los grandes placeres es ir a un sitio y descubrirlo corriendo, ¿eh? O sea, yo ahora nunca me faltan las zapatillas de correr y disfruto más carreras que he hecho en sitios a los que he ido prácticamente que carreras profesionales, ¿no? O sea, cuando he ido y he salido por la mañana a correr, incluso haces la ruta que vas a hacer luego de turismo o vas viendo sitios y cuando no hay nadie y realmente está muy bien. Tú, Chema, sí que corriste en tu luna de miel, ¿no? Sí, no recuerdo cuánto, pero como mínimo en Bergen, en Noruega, sí corrí un par de mañanas y en Flam, que estábamos en un... Bueno, en Bergen era entorno urbano, con lo cual, aunque nevó un poquito, no estaban las calles limpias. Y luego en Flam, que era en los pies de un... Lo diré, de un glaciar, de un fiordo. Ahí sí que había un poquito más de nieve, pero es lo que dice Quique. Además, que encima en una luna de miel te vas a hacer muy poquita cosa. Entonces, pues tienes en realidad tiempo libre. Nosotros cogíamos y nos íbamos los dos a correr juntos y muchas de las cosas las probamos así. Yo en mi luna de miel no corrí básicamente porque no he tenido luna de miel. Sí, o sea, no se podía viajar, no se podía hacer nada. Sí, la luna de miel consistió en una noche en un hotel en Madrid, básicamente. Porque no había muchas más opciones de moverse de comunidad ni de hacer nada con el tema de la pandemia. Pero bueno, es igual. Algún día. Algún viaje pues al final lo convertiremos en luna de miel, quién sabe. Gracias, Quique, una vez más por estar con nosotros, por haber recuperado esta sección del Corredor de Historias que tan chula es y que tanto gusta a la gente. Y en general, pues también a toda nuestra audiencia os pedimos lo de siempre, que estéis ahí, que nos apoyéis, que nos sigáis, porque ya sabéis que A Tu Ritmo, sobre todo en los últimos tiempos, sigue aquí porque estáis vosotros ahí. Porque ya sabéis que nos lo hemos estado planteando en muchas ocasiones, seguir, no seguir, merece la pena, no nos merece, podemos, no podemos con ello, y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Hombre, es que hay mucha gente que nos sigue escuchando, que nos apoya y que quiere cada X tiempo, aunque sea cada 15 días o cada 3 semanas o cada semana, da igual, pues recibir su dosis de A Tu Ritmo. Yo como portavoz de los oyentes soy totalmente esa opinión. O sea, me parece que tenéis que hacer, si podéis, el esfuerzo de seguir porque pues hacéis mucha compañía cuando os escuchamos corriendo y de verdad que yo personalmente, y sé que más, os lo agradecemos de corazón porque sabemos que es un esfuerzo que lo hacéis un poco a fondo perdido, pero es por vuestra pasión también. Entonces, sí. Os lo agradezco que hagáis este esfuerzo. Sí, gracias, Quique. A ver, en realidad, dicho así, es cierto, pero
no es tan esfuerzo, es un placer y nos lo pasamos muy bien, y al final es como cuando acabas un maratón, no voy a volver a apuntar a otro. Y luego claro, yo os lo digo porque sé que estáis corriendo. a final de casi acercando Es una final de gozada. temporada y es el momento de bajón, entonces os lo digo con un poco de chantaje sentimental para que el año que viene Ya vuelva a haber sabemos cómo va a temporada. acabar esto, ya lo Sí, sabemos, sí, Quique. que... No, bueno, sí, vamos. Haremos otro episodio de ¿seguimos o no seguimos? Sí, efectivamente. ¿Cómo volveremos? Y eso que la última temporada arrancó... Sí, Sí, no le vamos a dar tanta emoción como este año. No, hiciste lo posible por dejar el programa, pero ni así, Luis, se puede. No. Hice lo posible por dejarlo, me tuvieron que operar ahí, he habido muerte casi, bueno, casi. Y al final estoy aquí otra vez. Sí. O sea que espero que este año no me pase nada ni provocar nada para evitar hacerlo. Bueno, ya veremos, que nada, que nos lo plantearemos cuando llegue el momento, si es que llega. Que gracias por estar ahí, por el apoyo y por todo, y que nada, que dentro de poquito atentos a nuestros canales, suscribíos para que os salte el aviso y no os perdáis ningún episodio de A Tu Ritmo en cualquier plataforma, incluido YouTube, donde también os podéis ver. Aquí que también lo podéis ver. Y su coleta, adiós. Hasta luego.